Muy bien. Por otro lado, tengo que destacar que muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta penúltima sesión de este 2025 del Diplomado en Gestión de Iniciativas Comunitarias en Atención Primaria en Salud. Para poder arrancar, el profesor Darío Rojas, que nos acompaña, y también la doctora Diana Marcela Díaz, tienen preparada una guía, la cual le acabo de enviar a la facilitadora, pues Daniela, para que sea tenida en cuenta para el desarrollo de la misma. En el mismo sentido, antes de arrancar y darle el paso a ellos, tengo que también mencionar, y en 8 días igual recordaré y les presentaré que ya está disponible o estará en mañana la guía de aprendizaje número 2 que consiste en el tema de confianza y credibilidad. A diferencia de la guía número 1 en donde tenemos el espacio para, en lo que resta del año, poder desarrollar esta actividad. La guía número 2 consiste en ya empezar a buscar vínculos y relaciones, y eso puede requerir algo de tiempo. Esta tendrá espacio, ojalá este año, pero pues en diciembre se entiende que puede ser muy complejo, pero cuando retomemos en enero, esta guía tiene que estar ya un poco más desarrollada. Esta guía, como se las explicaré en 8 días, básicamente está orientada a responder cómo se construye confianza y cómo ustedes se ganan la credibilidad de la comunidad. Es algo muy sencillo. La primera etapa, las primeras 3 preguntas se contestan con base en las ideas que ustedes tengan, pero ya las últimas 2 preguntas están orientadas a que ustedes desde el punto de vista práctico puedan demostrar si lograron vincularse con la comunidad. Por eso se da un tiempo un poquitico más prudencial para que lo logren hacer. Entonces, en 8 días, que es la última sesión del año, se las presentaré, pero la idea es que ustedes desde ya mañana o más tarde la puedan tener acceso a la plataforma. Más tarde les confirmo. Pero para no retrasar el desarrollo de la sesión en la cual estamos arrancando, le doy el espacio a el profe Darío y a la doctora Diana Marcela Díaz. Diana y Darío, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Ahí, ¿me escuchan? Señora, buenas tardes. Muy buena Gracias. tarde, sí señora, ¿Y perfecto. me ven? Tarde, esa señora. Me ven también, ¿verdad? No, señora. Ay, Sí, señora, sí, Y yo te señora. estoy Parte de viendo, arriba. yo te estoy ¿sí? viendo. Ya, Ah, bueno, hace bueno. rato. Ahí la estamos viendo perfectamente. Vale, mil gracias. Le voy a dar la palabra, me voy a presentar brevemente y le paso la palabra a Darío. Pues bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Díaz, yo soy médica, soy egresada de la Universidad de La Sabana, soy especialista en epidemiología, tengo una maestría en epidemiología clínica y doctorado en salud pública y trabajo hace 20 años en la Universidad de La Sabana en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública y estamos hoy con Darío encargados de este tema súper interesante que es la recolección de la información, que esperamos va a ser muy útil para ustedes en su práctica y en lo que hacen en el día a día y pensando también en esos diagnósticos comunitarios que vamos a hacer en el contexto de este diplomado. Entonces voy a darle la palabra a Darío y luego ya volvemos. Listo, muy buenas tardes para todos. Ya algunos tuvieron la oportunidad de estar en una primera sesión conmigo, entonces hoy vamos a estar ahí en un ejercicio colegiado junto con la doctora Diana, a propósito también de actividades que hacemos en el marco del departamento. Entonces hoy acompañándolos con el tema de recolección de información. Antes de iniciar, entonces, quisiera como presentarles la agenda que vamos a trabajar el día de hoy para que tengamos como un horizonte claro de lo que buscamos tener al final de la sesión como grupo. Vamos a iniciar con una pregunta inicial donde vamos a mirar qué conceptos, qué sabemos, qué ideas previas tenemos sobre qué es la recolección de información. Vamos a mirar una cosa, por ejemplo, de cómo se distinguen entre métodos, entre técnicas e instrumentos de recolección de información, con el propósito
de que básicamente nosotros identifiquemos qué hemos hecho como una práctica exitosa en torno a la recolección de información que ahora podamos volver a aplicar y qué otras cositas nuevas podemos empezar a implementar desde el día de hoy, ya poniéndole nombre, teniendo algunas características o incluso mirando a propósito de las comunidades a las que lleguemos, qué podría adaptarse según la necesidad de las problemáticas y demás. Vamos a ver alguna distinción de manera muy general entre las técnicas de recolección de información cuantitativas y las técnicas de recolección de información cualitativas. Y hoy, como para hacer un poco distinta la sesión, preparamos como un podcast que lo que busca es que ustedes lo escuchen y a propósito de eso hagamos un ejercicio de identificar cosas que son muy típicas en nuestros territorios. Como se van a dar cuenta, el caso está muy inspirado en la normalidad de lo que sucede en nuestras comunidades, nuestros territorios y demás. Y hacemos un ejercicio simple de aplicar esas técnicas de recolección de información. Entonces, para iniciar, les va a llegar al chat y si no pueden acceder a través de este código QR, me confirman que puedan ingresar de cualquiera de los dos modos y va a haber una pregunta que en este cuestionario tiene una única pregunta que lo que busca es que ustedes respondan, ustedes qué han hecho para recoger información sobre la situación de salud y la situación, por ejemplo, identificar problemáticas a nivel social y de salud en sus comunidades. Entonces, quisiera saber si ya pudieron ingresar, ya también va a estar compartiéndose en el chat. No, espérenme un segundito, yo también les comparto. Listo. Únicamente vamos a contestar si quiere, por favor, Julián. Solamente ponemos la primera pregunta inicial, por favor. Listo, bien. Entonces ahí vamos a poder ingresar y vamos a mirar desde nuestra cotidianidad mediante formularios y encuestas. Listo, ahí ya empezaron a responder algunas personas y en 5 minuticos vamos a hacer como un recuento de cuáles son esas respuestas que tenemos. Si a alguien de pronto no le funciona, también a través del chat y ahora echamos una leída, un recorrido rápido de algunas respuestas que también podamos encontrar a través del chat. Listo, llevamos 16 respuestas. A ver quién más nos cuenta cómo ha hecho esa recolección de información para mirar la situación social o de salud en las comunidades. Sabemos que tenemos líderes comunitarios, personal de las direcciones locales de salud, también de la parte académica, también mirar, por ejemplo, si tenemos una diferencia entre lo que sucede en Cali, en Bogotá, en Cundinamarca. Listo, vamos 26. Vamos 39 respuestas y actualmente tenemos 107 participantes. Entonces incrementemos. Recuerden que esto nos permite mirar que sabemos que otras experiencias exitosas tenemos desde varios lugares, entonces es importante la participación.
Listo, entonces llegando a las 50, vamos a mirar cuáles son esas técnicas o esas maneras o esas formas que utilizamos para recoger información. Y ya al final vamos a ver si cobra sentido un poco esto que vamos a discutir el día de hoy y también con la firme intención de tener muchas más ideas para que lo que hacemos típicamente no quiere decir que esté mal hecho, sino cómo lo podemos robustecer. También, por ejemplo, en los desenlaces, cuando es favorable no solamente utilizar unas técnicas cuantitativas, sino también cualitativas, y que sean muchas veces complementarias. Por ejemplo, también cuando se ha afectado por el número de personas, por la cantidad de tiempo y demás. Entonces voy a hacer un recorrido inicial, que es como el abrebocas de lo que va a continuar la doctora Diana, siempre relacionándonos desde lo que hemos venido encontrando. Entonces hablamos, por ejemplo, de formularios y encuestas, encuestas sociodemográficas, encuestas. Hablamos aquí de otra que denominan fichas de caracterización. Hablan de un buzón e información de los mismos usuarios y demás. Listo, ahora eso va a tener un nombre que vamos a poder, digamos, darle una categoría después de la charla del día de hoy. Hablamos de metodologías mixtas, donde hay una parte cuantificable y una parte cualificable, como encuestas, pruebas y cualitativamente grupos focales y cartografías a través de mapeo, entrevista directa, nos estamos quedando es sin sesión, porque todo está mostrando básicamente una amplitud entre lo que es lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, chévere porque nos va a permitir mirar la experiencia de lo que hacemos. El QR, por ejemplo, la vinculación también de lo digital, de lo tecnológico, el DANE. Vamos a mirar eso, el registro del DANE. Por ejemplo, también cuando cobra valor en comparación a otras técnicas como las entrevistas y las encuestas encuentros comunitarios donde se aplica cartografía social, grupos de apoyo, encuestas de salud, entrevistas, la observación de problemáticas comunes, trabajando con las juntas de acción comunal, encuestas puerta a puerta, encuestas de caracterización, entrevistas semiestructuradas, grupos focales. Una líder comunitaria nos dice que las situaciones de salud la han podido recolectar a través de diversas mesas de trabajo. Muy bien. Vamos a mirar eso, qué nombre tiene al finalizar la sesión, cómo podemos llamarlo, los espacios de participación con Secretaría de Salud y Comunidad, además del voz a voz que hace la comunidad en que empieza el reconocimiento del liderazgo activo en la comunidad eventos locales y comunitarios a través de fuentes primarias y secundarias, el diálogo directo con la comunidad y también con las asociaciones de usuarios y EPS, encuestas sociodemográficas, visitas domiciliarias, encuestas, formularios. Nuevamente aparecen las encuestas tipo QR, grupos de apoyo, encuestas, jornadas de caracterización mesas de trabajo, encuestas o tamizajes, cartografía social. Para los que no conozcan qué es la cartografía social o el mapeo, vamos a mirar cómo se puede hacer y que lo tengamos en cuenta. También tenemos encuestas físicas, talleres participativos, entrevistas informales con líderes clave del territorio. Muy bien ese dato ahí, encuestas, charlas y conversaciones. Tomando información de los centros de salud, secundariamente cómo se coge esta información entrevistas directas, encuestas de salud, recorriendo el territorio, identificando problemáticas de salud, muy bien, haciendo encuestas a los centros de salud a través de mapeo, a través de buzones, a través del código QR, fichas de caracterización, encuestas para hogares, guías de entrevista para líderes y plantillas de diagnóstico comunitario y encuestas. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la misión de los que estemos participando hoy? Ya hemos mencionado muchísimas de las que habitualmente se utilizan, pero vamos a mirar también desde los ejemplos que vamos a traer muy frecuentemente, cómo podemos diversificar, cuando es aconsejable, cuando se estima prudente tomar otros métodos de recolección de información, y al final vamos a mirar un desenlace de cuándo fue em, necesario, prudente tomar varios puntos de vista, varias técnicas de recolección de información en un casito que puede ser muy similar a lo que pasa en nuestra realidad cotidiana cuando trabajamos a nivel comunitario. Entonces, a partir de este ejemplo, si hubo así cositas que no hemos escuchado como cartografía social, como grupos de discusión, grupos focales, vamos a prestar atención a ver qué encontramos en este primer ejercicio y con esto le doy la palabra a la doctora Diana. Bueno, mil gracias, Darío.
Y mil gracias a todos por la participación en este primer ejercicio. Muy interesante este primer ejercicio y lo que ustedes nos dicen. Yo creo que ahí vamos a mencionar casi todo lo que ustedes acaban de mencionar como respuesta al ejercicio. De primerazo nos damos cuenta cómo van ganando las encuestas y en general todos estos métodos o más bien técnicas cuantitativas, pero vamos a ver que hay un montón y que va a depender de lo que yo quiera saber y de lo que finalmente quiera extraer de la comunidad y quiera saber cuál es el problema y lo que está demandando la comunidad. Entonces, como decía Darío, vamos a empezar por algo grande y es tratar de diferenciar de una vez entre métodos, técnicas e instrumentos. Ustedes mencionaron, yo diría que las tres, ¿no? Han mencionado métodos, han mencionado técnicas y han mencionado instrumentos de recolección de la información. Entonces, digamos que el método es más grande. Dentro de esos métodos vamos a ver que realmente tenemos dos enfoques grandes cuando estamos hablando de investigación y en general de recolección de la información. Y estos dos enfoques grandes son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Ustedes mencionaron de los dos. Y este método entonces de la recolección de la información es la estrategia grande mediante la cual ingresamos nosotros al campo o al contexto del que queremos extraer información y traemos de ahí los datos relevantes, ¿no? Entonces podemos tener un contexto en el que nos interesa trabajar unas preguntas un poco más cuantitativas u otros en los que nos interesa un enfoque más cualitativo y vamos a ver que dentro de esos dos enfoques vamos a encontrar metodologías de recolección de la información y técnicas de recolección de la información que ya son un poco más ajustadas, que son acciones operativas que hacen posible que ese método, que es más grande, se implemente adecuadamente a través de unos procedimientos prácticos, como por ejemplo formular preguntas abiertas, ustedes lo mencionaron, guiar conversaciones grupales, ustedes mencionaron por ejemplo los grupos focales, o registrar notas de campo, llevar diarios de campo, solicitar a las personas que nos cuenten sus experiencias, entonces todo eso son técnicas. ¿Y a través de qué hacemos esa recolección de la información? Pues a través de unos instrumentos, entonces que son esas herramientas ya mucho más específicas que organizan estas técnicas en formatos claros, en formatos replicables, muchas veces que nos permiten comparar entre comunidades, entre personas, ¿no? Como por ejemplo las guías de las entrevistas, que pueden ser entrevistas, como lo vamos a ver ahorita, estructuradas, o si queremos más bien en el ámbito de lo cualitativo, probablemente entrevistas en profundidad, o pautas de observación, si lo que estamos haciendo es observación participante, etcétera. Entonces vamos a adentrarnos un poco, siguiente, por favor, Darío, a ver que tenemos una división grande en términos del tipo de información que queremos extraer de la comunidad y entonces vamos a tener recolección de la información cuantitativa y vamos a tener recolección de información cualitativa. Entonces vamos a empezar por esta cuantitativa. Cuantitativa, inmediatamente pensamos en números, inmediatamente pensamos en cantidad, en magnitud. Entonces, estos métodos de la recolección de la información cuantitativa nos permiten medir esos fenómenos de salud en números para describir la situación de una comunidad. Entonces, lo primero que yo quisiera saber en términos de esta cantidad o de este enfoque cuantitativo es si existe o no existe un problema en mi comunidad. Eso es lo primero que yo quisiera hacer. Entonces, en ese orden de ideas, quiero saber, ¿existe o no existe? Y si existe, ¿en qué magnitud existe? ¿No? ¿Qué tanto es eso un problema para mi comunidad? Entonces, este tipo de recolección de la información cuantitativa me va a permitir dar cuenta de preguntas de ese tipo. ¿Para qué nos sirve en atención primaria en salud recolectar información de manera cuantitativa? Entonces, para identificar problemas, para saber si efectivamente es un problema o no es un problema, para saber cuál es la magnitud de ese problema, es un problema
que es altamente frecuente, es de una prevalencia muy alta. Eso me da este tipo de recolección de la información. ¿Y eso para qué? Para lo que nos interesa al final, que es tomar decisiones informadas, tomar decisiones basadas en esos datos que he recolectado de la población. Y finalmente, poder, por ejemplo, en el caso de que estemos haciendo intervenciones en nuestra comunidad por medio de estas metodologías cuantitativas, también podríamos de alguna manera evaluar y medir el impacto de esas intervenciones que nosotros estamos como practicando en la comunidad. Entonces vamos a ver, siguiente, que hay unas técnicas cuantitativas que ustedes están mucho más familiarizados, me parece, con estas y las mencionaron en su mayoría, que son sobre todo las encuestas, ¿verdad? Las encuestas, los cuestionarios estructurados, la observación estructurada, la revisión de registros secundarios, las bases de datos y las listas de chequeo. Entonces vamos a ver una a una para qué sirven, de qué se tratan, cuáles son sus características, cuándo las usamos, cuándo es mejor usar unas, cuándo es mejor usar otras. Entonces vamos a empezar con las encuestas comunitarias y en general las encuestas, pues son herramientas que recogen datos a través de preguntas estandarizadas, ¿no? Entonces yo tengo un instrumento de información que tiene preguntas que son las que me interesa recolectar de mi población. ¿Cuándo debería usar esas encuestas? Entonces, cuando yo quiera conocer, por ejemplo, percepciones, pero para saber, por ejemplo, qué tantas personas tienen una buena o una mala percepción, por ejemplo, del servicio de salud, ¿no? Porque vamos a ver que yo también por métodos cualitativos podría ver las percepciones, pero desde ese otro enfoque. En este enfoque simplemente es para saber si la percepción es buena, mala, para qué tantos es buena, para qué tantos es mala, etc. Para poder dar cuenta de los comportamientos en salud, yo puedo preguntar sobre hábitos de vida saludable, por ejemplo, en mi encuesta, para cuantificar esas necesidades, para poder darles y conocer esa magnitud y para poder priorizar esos problemas que yo quiero abordar en mi comunidad. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas encuestas? Pues que son comparables entre grupos. Yo puedo utilizar esta misma encuesta en poblaciones diferentes y ver dónde es más frecuente un problema de salud como la diarrea, por ejemplo, o ver dónde es más prevalente una enfermedad como la diabetes. Eso lo puedo hacer en términos de comparación de estas características en poblaciones y en grupos diferentes. La recolección en general es rápida, sobre todo pues dependerá de la cantidad de personas que yo voy a abordar, pero en general son estudios o más bien técnicas que se hacen rápidamente y por lo general no son tan costosas. Esas son las ventajas en general de las encuestas. Y como resultado me pueden arrojar datos como el porcentaje de hogares con agua potable, ¿no? Entonces me pueden arrojar estas frecuencias absolutas o relativas, porcentajes, qué tantas enfermedades respiratorias hay en los niños en mi población en el último mes. Entonces ese sería el tipo de resultado que me arrojaría una encuesta comunitaria. Otro tipo de técnica o más bien de instrumento son los cuestionarios estructurados. Entonces, estos sí son preguntas cerradas de decir sí o no, de por lo general señalar con una X o de opción múltiple, ¿no? Para seleccionar alguna de las categorías de las variables que me muestran o estas escalas Likert o Likert que siempre hemos visto que nos preguntan sobre algún evento, si usted el último año fue al odontólogo siempre, casi siempre, nunca, etcétera, ¿no? Entonces estas que me dan como gradiente entre las categorías de la variable. Entonces, estas preguntas o estos instrumentos para utilizarlos de una buena manera, yo debo utilizar preguntas corticas, claras, de sí o no, o que no sea tan difícil seleccionar una u otra categoría como de siempre, casi siempre, nunca, etcétera.
Evitar términos técnicos y esta sería una sugerencia no solamente para los cuestionarios estructurados, sino en general para todos nuestros instrumentos. Tratar de usar lenguaje sencillo, simple, que las personas realmente entiendan lo que yo estoy preguntando. Con estos cuestionarios, igual que con las encuestas, yo puedo hacer pruebas piloto donde puedo probar los instrumentos en términos de se me está entendiendo el lenguaje, realmente estoy preguntando lo que quiero saber de la población, no se están entendiendo algunas palabras. Eso lo puedo hacer por medio de pruebas piloto, donde yo hago que algunas pocas personas desarrollen los instrumentos y puedo detectar algunos errores o algunas oportunidades de mejora que tenga el instrumento antes de aplicarlo en la población más grande donde voy a recolectarla al final. Entonces, esto es un ejemplo de un ítem, de una sola preguntita que puedo estar preguntando en este cuestionario y es, en los últimos 7 días, ¿cuántas veces ha utilizado usted el servicio de salud? Yo le puedo dar unas opciones para que usted me conteste con una X cuál es la que le parece mejor. Al final, ¿qué vamos a tener como resultado de estos cuestionarios estructurados? Lo mismo, frecuencias, ¿no? Entonces voy a saber qué tantas personas fueron al odontólogo en el último año, qué tantas personas nunca consultaron, entonces siempre va a ser en ese orden de frecuencias absolutas y relativas, cuántos porcentajes, entonces siempre para saber si está presente esta variable, si está presente esta variable de interés que puede ser una enfermedad o una característica y qué tan importante, o sea, cuál es la magnitud de esa variable en esa población. Ese es el tipo de resultados que voy a obtener de este tipo de cuestionarios y de encuestas. Siguiente, por favor. Otro tipo de instrumento es este de la observación estructurada y es cuando una persona va y está haciendo la observación en algún contexto de interés, en un sitio de trabajo, en un colegio, en una comunidad, etc. Entonces esta persona observa, eso sí, de manera sistemática y siempre recolectando la información de interés. Entonces, esta persona hace el registro sistemático de los comportamientos o de las condiciones del entorno que le interesan, muy estricto, digamos, en términos de escribir absolutamente todo lo que quiera relacionado con lo que está estudiando. ¿Cuándo usarlo en atención primaria en salud? Por ejemplo, para evaluar condiciones ambientales, para verificar prácticas en escenarios comunitarios, por ejemplo, si se están lavando las manos, si se lavó las manos, si en el servicio de salud del médico se está lavando las manos cada vez que cambia, sale un paciente y entra el otro. Entonces, simplemente con observación yo puedo decir si lo hizo, y al final también voy a saber el tipo de resultados, es que tantas veces lo hizo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta estos resultados cuantitativos en términos de magnitud. Entonces, ¿qué puedo tener como resultado de la observación estructurada? Entonces, por ejemplo, el número de puntos críticos de contaminación en una fábrica, por ejemplo, o la frecuencia de uso de tapabocas en espacios cerrados en ciertos ambientes que así lo ameriten. Entonces, para eso puedo hacer esta observación que implica entonces el registro sistemático por parte del observador. Siguiente. Hasta aquí hemos visto cómo podemos recolectar información de personas, de fuentes primarias, donde yo voy y le pregunto a la persona si fue o no fue al odontólogo, donde yo voy y le pregunto a la persona si usa o no usa el tapabocas, donde yo voy y o donde yo estoy observando si la persona se lava o no se lava las manos. Entonces siempre estoy en una fuente primaria de la información. Resulta que estos recolección de la información también la puedo hacer de fuentes secundarias. ¿Y a qué nos referimos entonces con fuentes secundarias? Entonces ya no voy a preguntarle a la persona, sino que voy a recolectar la información que ya está registrada en alguna parte. Puede estar registrada, por ejemplo, en historias clínicas,
puede estar registrada en bases de datos que ustedes tengan, por ejemplo, en colegios, en comunidades, en los hospitales, etcétera. Entonces, estas fuentes son los registros de centros de salud, las bases administrativas en general de cualquier institución. Recordemos estas grandísimas bases de datos que tiene el Ministerio de Salud, que son estas bases CISPRO, que son gigantes, casi que imposibles de manejar, que requerimos un poco como de ingenieros y una cantidad de tecnología, pero que son muy útiles y académicamente las usamos mucho para respondernos preguntas de investigación cuando tenemos esa posibilidad de uso de grandes bases de datos con bioestadísticos, epidemiólogos, etcétera, pero sin ir más lejos pueden ser las bases de datos de ustedes, de lo que ustedes van recolectando, de los niños que van asistiendo a la vacunación en el día a día en sus sitios de trabajo, por ejemplo. Entonces, todo eso que esté ya registrado es una fuente muy importante y, digamos, de fácil manejo y que muchas veces es mucho más fácil de obtener porque efectivamente ya está registrada. Entonces, esas son las ventajas. No son costosas, ya está registrada la información. No tengo el cuello de botella que usualmente es ir y recolectar la información. Pero por supuesto de ahí también se desprenden sus sesgos y sus desventajas y es que dependo absolutamente de que esa información se haya recolectado de una buena manera. Entonces dependo de la calidad del dato y que la persona que haya recolectado la información realmente lo haya hecho bien, ¿no? Entonces en ese orden de ideas yo debo estar seguro de que estoy utilizando fuentes de calidad, o sea, que los datos sean de calidad e identificar si hay subregistro o sobreregistro por algún motivo. Pero estas bases de datos secundarias o estas fuentes secundarias pues son muy útiles y a veces es más fácil echar mano de ellas para poder hacer esta recolección de la información. Siguiente, por favor. Otra manera de recolectar la información, otro tipo de instrumentos son las listas de chequeo. Estos son formatos muy simples para verificar si hay o no hay ciertas condiciones, depende de lo que yo quiera ir a evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una inspección de vivienda, simplemente chequeo tipo de piso, lo que sea, tierra, sí o no, check. Evaluación de la infraestructura comunitaria, ¿cuenta o no cuenta con alcantarillado? Sí, no. Condiciones de riesgo, ejemplo. Entonces, simplemente es una lista donde yo voy chequeando si sí o no se encuentra lo que estoy evaluando. Por ejemplo, una lista de 10 ítems para evaluar riesgos ambientales en el hogar. Simplemente digo, hay o no hay el riesgo o hay o no una manera de prevenirlo y también esto me va a dar cuenta al final de qué tanto cumple o no cumple con esos ítems que yo estoy estudiando en el contexto en el que estoy haciendo esa recolección de la información. Siguiente, por favor. Entonces, en general, a grandes rasgos, esos son los tipos de instrumentos que hay en términos de la recolección de la información de manera cuantitativa. En general, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a recolectar esta información? Y esta es una recomendación para ustedes como líderes comunitarios a la hora de ir a aplicar estas técnicas en la comunidad. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Asegurar un conocimiento informado verbal. También dependiendo mucho de los contextos, puede que necesiten algo incluso más en términos de este consentimiento y tenga que ser, por ejemplo, un consentimiento informado firmado, eso podría pasar, pero al menos debemos tener el consentimiento informado verbal, debemos decirle a esta persona para qué le estamos preguntando, cuál es la finalidad de hacerle estas preguntas, si estamos en el contexto de una investigación, si estamos en el contexto de resolver algún problema de la comunidad, etcétera. Entonces, siempre tenemos que darle la información a esa persona y contarle en el contexto en el que va a participar en esta recolección de la información. Siempre respetar la confidencialidad, asegurarle a la persona que su nombre no va a aparecer, que dependiendo con qué fines se esté haciendo, si son con fines de investigación, etc.
Usar un lenguaje sencillo en todo este tipo de instrumentos de recolección de la información, pues precisamente para que podamos obtener información fidedigna, ¿no? Y que no haya algún sesgo porque la persona no está entendiendo lo que le estamos preguntando. Registrar los datos de forma ordenada, sistemática. En todo esto seguramente lo que vamos a tener que hacer en este tipo de recolección de la información cuantitativa será registrar toda esta información ¿Qué seguramente más? en bases de datos, en bases muy simples, en Excel, por ejemplo, de manera muy ordenada. Validar la información antes del análisis, o sea que sí estemos realmente recolectando información fidedigna, ¿no? Antes de ponernos a analizarla, estar seguros que es información de buena calidad para que valga la pena hacer el análisis y siempre pues mantener una actitud respetuosa, no juzgadora a la hora de hacer preguntas. Sobre todo hay muchas preguntas que son muy sensibles y que las personas les cuesta contestar, entonces siempre tenemos que estar muy abiertos y no juzgar a las personas, sobre todo porque al juzgarlas también podríamos estar sesgando la manera y las respuestas que nos dan. Entonces creo que en términos generales, estas son los instrumentos de recolección para el análisis o la recolección cuantitativa. Entonces, siguiente, porfa. Entonces, hasta ahí lo cuantitativo, ya vimos a grandes rasgos cuantitativo números y lo que nos va a hablar es de la ausencia o la presencia de un fenómeno y la magnitud de ese fenómeno. Ahora nos vamos a pasar a las técnicas de recolección cualitativa. Entonces acá cambiamos un poco el chip y nos vamos al otro enfoque y digamos a otro tipo de pregunta y es, estas estrategias cualitativas las usamos más para generar datos sobre experiencias, significados, prácticas, percepciones que tienen las personas relacionadas con un fenómeno que a mí me interesa. Seguramente será un fenómeno en salud, que es el interés de todos los que estamos aquí hoy. Y entonces aquí nos vamos olvidando de, acá no voy a usar números, acá no me interesa la magnitud, aquí no me interesa qué tanto es un problema en términos numéricos, sino que me interesa más darle explicación a esos fenómenos, por qué está pasando, cuáles son las características de esos fenómenos, etcétera. Entonces, este es otro enfoque y como es otro enfoque y responde otro tipo de preguntas, vamos a ver que hay unos instrumentos específicos para recolectar la información en este tipo de enfoques cualitativos. Entonces, ¿para qué sirven estos instrumentos en la atención primaria en salud? Entonces, para comprender cómo las personas experimentan la salud, experimentan la enfermedad, experimentan los servicios de salud, ¿no? Entonces, acá es más explicativo que cuantitativo. Para identificar determinantes sociales y barreras estructurales que no son fáciles de visualizar, ¿no? Que están más como allá debajo, qué es lo que no observamos, qué es lo que nos toca ir realmente a preguntarle a las personas que nunca nos van, digamos, a salir a flote con preguntas como en una encuesta estructurada, por ejemplo, que tenemos que ir a profundizar más en estos fenómenos. ¿Para qué? Para fortalecer la participación social, para fortalecer la participación comunitaria y ciudadana. Y también nos sirve para la toma de decisiones, para fortalecer la toma de decisiones comunitarias centradas en las personas, conociendo como esas necesidades sentidas que tienen las comunidades. Entonces también vamos a ver, siguiente, que hay técnicas diferentes. Vamos a ver algunas de ellas que son para la recolección de información cualitativa. Entonces tenemos las entrevistas en profundidad, los grupos focales, la observación participante, los mapas comunitarios, las técnicas narrativas, las técnicas visuales, las técnicas creativas participativas. Vamos a ver un poquito cada una de ellas, empezando entonces por las entrevistas en profundidad. Adelante, por favor. Entonces,
Vimos, ¿cierto?, en lo cuantitativo que también había unas entrevistas. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias entre una entrevista o una encuesta más bien en lo cuantitativo y una entrevista en profundidad en lo cualitativo. La entrevista en profundidad es una conversación em, abierta, tranquila, con preguntas abiertas entre dos personas para conocer las percepciones, para conocer cómo las personas viven, sienten, entienden diferentes situaciones, que en este caso pueden ser situaciones en salud o en general. Cuando utilizamos estas entrevistas en profundidad, cuando queremos comprender las experiencias personales, por ejemplo, procesos de salud, procesos de duelo, de pérdida, de decisiones difíciles por situaciones de enfermedad, etcétera, y quiero conocer en profundidad cómo estas personas lo viven y lo experimentan. Un ejemplo práctico es si un grupo de líderes como ustedes quisiera saber cómo viven los jóvenes situaciones de maltrato escolar, pueden preguntarle de manera, haciéndole una pregunta abierta, cuéntame cómo ha sido para ti un día típico en el colegio en los últimos meses. Y entonces ahí, claro, la persona va a decir, bueno, yo llego al colegio y la profesora no me saluda y me siento y estoy solo y todos se hacen a un lado, etcétera, etcétera. Entonces, estas entrevistas me van dando cuenta de estos fenómenos, entonces en una manera más profunda y cómo las personas lo viven, ¿no? Y lo perciben, em, estos diferentes fenómenos. ¿Qué es muy importante? Estas entrevistas en profundidad usualmente tienen una guía de entrevista. Entonces yo tengo este ejemplo de esta pregunta donde empiezo a explorar por allí y tengo entonces una guía para llevar como un orden de todas maneras en la entrevista. eh, digamos, no ir tanto por las ramas, aunque acá también eso es importante porque yo puedo estar haciendo la entrevista en profundidad y la persona me puede estar diciendo algo que yo no había tenido en cuenta desde el principio en mi estudio o en el del planteamiento que me estaba haciendo y se vuelve tan interesante que entonces me tengo que ir por allí en términos de esa pregunta porque o de lo que me dijo la otra persona porque me pareció muy interesante. Entonces siempre es bueno tener una guía, digamos, para estar un poco más como centrado y no irse tanto por las ramas, pero sin perder como tener esa sensibilidad para darle importancia a esas cosas que no tengo en mi guía de la entrevista, pero que pueden ser muy importantes y que yo no había tenido en cuenta desde el principio, algo que van ustedes a escuchar que es algo emergente y que entonces se hace parte de esta recolección de la información, si es en términos, por ejemplo, en el contexto de una investigación. Entonces, estas serían las entrevistas en profundidad. Simplemente la conversación entre dos personas y vamos a ver que por lo general en este tipo de instrumentos y en este tipo de recolección de la información, por lo general lo que se hace es grabar estas conversaciones, después se transcriben y después se analizan. Es lo que usualmente se hace, por supuesto, teniendo en cuenta toda la parte ética, de permiso, de consentimientos informados, etcétera. Entonces, bueno, estas serían las entrevistas en profundidad. Siguiente, porfa. Otro instrumento, otra técnica son los grupos focales. Los grupos focales, entonces ya no es uno a uno esta conversación, sino es una conversación entre un grupo de personas guiada por una persona que es un moderador, que es el que le va a dar el orden a esta conversación, más o menos entre 5 y 10 participantes. Más de eso es difícil como mantener el orden. Y estas personas pues comparten sus ideas y experiencias alrededor del tema de interés que a mí me interesa en ese momento, pues recolectar la información. ¿Cuándo utilizamos grupos focales? Cuando queremos conocer qué piensa un grupo, ¿no? Si yo quiero conocer qué piensa una persona, hago la entrevista en profundidad. Pero si yo lo quiero saber más en términos de comunidad,
hago entonces un grupo focal, ¿no? Entonces veo cómo se van organizando las opiniones, cuáles son las creencias y cómo se van manejando las dinámicas dentro de ese grupo frente a la pregunta que puede ser una pregunta de algún problema de salud, situaciones del territorio, etcétera. Entonces, ¿cuándo haríamos esto en un ejemplo práctico? Un equipo quiere entender cómo viven las personas con diabetes, el uso de una aplicación para monitorear su salud. Estas personas en su centro de salud les han dicho, por favor, utilicen esta app y la han utilizado un tiempo y a estas personas se les preguntan, reunimos a esos 7 pacientes y les empezamos a preguntar, bueno, esta plataforma nueva, ¿qué ha cambiado en su día a día desde que empezó a usarla? ¿No? Esa sería la pregunta por la cual se abre esta discusión y se empieza pues como a llevar esa recolección de la información a través de esa pregunta y cómo las diferentes personas la van respondiendo y se van complementando, unos pueden estar de acuerdo con otros, etcétera. Igual que la anterior, la manera sería grabar la discusión, grabar el grupo focal, después hacer la transcripción y vamos a ver en algún momento que hay técnicas para analizar esta información y al final pues sacar las conclusiones del grupo focal. Siguiente. Tenemos otra técnica que es la observación participante. Entonces, vimos en lo cuantitativo una que se llamaba observación estructurada. Vamos a ver que esta es diferente porque los fines desde el principio son diferentes porque esta es cualitativa. Entonces, ¿qué es? Es una técnica donde la persona que quiere recolectar la información va al escenario real, una comunidad, un sitio de trabajo, una institución, etcétera, y observa cómo las diferentes personas actúan y se relacionan y se interrelacionan en su vida diaria, en su quehacer diario. A diferencia de la cuantitativa, que es la observación estructurada, donde uso muy sistemáticamente la recolección de la información, seguramente uso listas de chequeo, etcétera. En la observación participante me centro en comprender los contextos, las relaciones, los significados. Entonces seguramente yo estaré grabando, estaré haciendo diarios de campo, haciendo anotaciones de cómo cuando esta persona dijo tal cosa, esta otra persona reaccionó de determinada manera. Entonces se utiliza más en esos contextos. Cuando queremos entender cómo funcionan esos procesos comunitarios, las rutinas, las dinámicas entre profesionales, entre usuarios, entre profesionales y usuarios, etcétera. Y donde no va a ser útil preguntar, sino que va a ser mucho más útil observar y darme cuenta cómo funciona, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, viéndolo directamente es como sería mejor recolectar la información en este caso. Entonces, el ejemplo sería, para entender cómo se organiza el triage en urgencias, una persona investigadora acompaña un turno completo y va registrando o va grabando cosas como a las 5:40 llegan 3 pacientes, la enfermera reorganiza el orden, explica el cambio mientras el ruido dificulta la comunicación. Mientras tanto, el señor que estaba en fila y se le adelantó porque era un triage más grave, se puso de mal genio, etcétera, etcétera. Y ahí vamos viendo, dependiendo por supuesto de lo que estoy estudiando, pues se hará la recolección de la información que es más significativa. Esa sería la observación participante. Tenemos otras técnicas que tal vez de aquí en adelante van a ser un poquito menos comunes, pero que ustedes se van a dar cuenta que dependiendo de su pregunta pueden ser absolutamente útiles para recolectar información. Entonces, tenemos estos que son los mapas comunitarios, por ahí alguien hablaba también de la cartografía. Entonces, ¿qué son? Es un mapa comunitario, es una actividad donde la comunidad dibuja su territorio para mostrar lugares importantes, para mostrar problemas de la comunidad, caminos, redes de apoyo, lo que significa vivir en un territorio, ¿no? Entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando queremos entender cómo la gente vive y cómo la gente se siente y siente su territorio, ¿no? Entonces, donde hay más riesgos,
donde hay más recursos, donde cómo ha cambiado la situación en el barrio, en la vereda, en la comunidad, etcétera. Cómo se mueven las personas para buscar salud, cómo se mueven las personas para buscar trabajo, cómo se mueven las personas todos los días para llegar a su trabajo, cómo se mueve una mujer embarazada para llegar a su cita del control prenatal, etcétera, ¿no? Entonces, como ejemplo, si estamos haciendo un taller rural, mujeres embarazadas dibujan su camino hacia el control prenatal, ¿no? Entonces surgen ideas como este camino se inunda, estoy lejos de la cabecera, entonces dibujan cómo tienen que ir primero en una canoa, cómo tienen que ir luego en un burro o lo que sea, hasta que llegan a la cabecera municipal, ¿no? Entonces, pues para demostrar como todas estas posibles barreras que puedan tener, ¿no? Entonces, o la partera realmente vive muy cerca y es un recurso que yo tengo afortunadamente cerca, etcétera. Entonces, estos mapas comunitarios, digamos, no solamente muestran geográficamente cómo se distribuye ese territorio, sino dan cuenta de los recursos, de las oportunidades y cómo van sintiendo y definiendo el territorio las personas. Esos serían los mapas comunitarios. Siguiente. Otra técnica son las técnicas narrativas. Entonces, ¿qué son? Son estrategias que invitan a las personas a contar sus historias que esperamos que sean extensas, no buscamos respuestas corticas, sino relatos súper descriptivos, detallados, con emociones, con personajes que muestren dificultades, que muestren aprendizajes, etcétera, ¿no? Muy, muy detallado, muy nutrido. ¿Cuándo se utilizan? Cuando requiero comprender procesos de vida, como por ejemplo duelos, experiencias con respecto a enfermedades propias o con respecto a enfermedades de personas cercanas, momentos de cambio como migraciones, diagnósticos muy severos, historias profesionales, etc. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera entender la recuperación después de un accidente de una persona, la persona que está facilitando o moderando o hablando con la persona a la que le estoy haciendo la técnica narrativa le va a decir, cuéntame la historia de su proceso de recuperación desde el día de su accidente hasta hoy. Y la persona se puede explayar y darle detalles y el facilitador preguntarle y hacer mucho más rica esa narración, igual lo vamos, digamos, condensando en una grabación, etcétera. Entonces la persona narra con sus propias palabras lo que vivió, cómo cambió y lo que significó para ella esta vivencia, ¿no? Entonces estas son las técnicas narrativas. Luego tenemos técnicas visuales donde muchas, bueno, son estrategias donde las personas usan imágenes, fotos, videos, fotos que ellos mismos toman o recortes de revistas o de libros o pueden buscar en internet, etcétera, para mostrar lo que viven, lo que sienten, ¿no? Dependiendo de un contexto, de un fenómeno que se esté estudiando, ¿no? Cuando se utilizan, muchas veces es mucho más difícil hablar de determinadas situaciones y es mucho más fácil ponerlo en alguna manera gráfica, ¿no? Entonces, entender experiencias, a veces es difícil explicarlas con palabras como el dolor, el miedo, el estigma y es más fácil representarlo visualmente, ¿no? Entonces, se utilizan en estos casos o, por ejemplo, con niños, es mucho más fácil que ellos se expresen por medio de dibujos, pinturas, etcétera, o personas mayores o diferentes grupos de personas, para promover la reflexión y la acción colectiva a través de estas herramientas creativas. Entonces, los participantes toman, por ejemplo, fotos de lugares que representan bienestar o barreras para la salud y luego se conversa sobre esas imágenes preguntando, ¿usted qué está viendo ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver eso con su problema de salud? Etcétera. Entonces, son estas técnicas que también se pueden utilizar para recolectar la información de esta manera cualitativa. Siguiente, por favor. Y tenemos estas otras técnicas creativas participativas, eh, como por ejemplo los métodos creativos participativos, que también un poco hemos hablado de algunos, incluyen dibujos, collage, líneas de tiempo,
mapas corporales. ¿Cuándo se utilizan? Cuando queremos entender emociones, deseos, preocupaciones, vivencias, ¿no? Entonces le podríamos pedir, por ejemplo, a una persona crear un collage sobre cómo ha cambiado su vida por ser cuidador de un paciente terminal, por decir algo. Entonces, por medio de todas esas expresiones diferentes, se le pide a la persona que lo haga. Otro método es el de la escritura reflexiva. Se le pide a las personas escribir diarios o escribir reflexiones, relatos cortos, para comprender procesos internos, cambios a lo largo del tiempo, cómo se interpreta la misma persona su experiencia, esto de manera escrita, ¿no? Entonces se le puede pedir, por ejemplo, a alguien que haga un diario emocional sobre el cuidado de un adulto mayor, ¿no? Como todos los días puede ir significando ese cuidado. Hay métodos digitales y virtuales, ustedes mencionaron algunos también al principio, notas de voz, videos, capturas de pantalla, etcétera. Esto también se hace muy efectivo cuando las personas están más relacionadas, digamos, con estas nuevas tecnologías, es más fácil de usar, o cuando las personas no pueden reunirse presencialmente, entonces se podría hacer con ayuda de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, registrar con fotos y audios el uso de una app en salud como esa que dijimos ahora más temprano sobre la diabetes. Métodos basados en objetos y espacios es otra técnica que analizan, por ejemplo, cuadernos de salud o botiquines o recetarios o lugares como la cocina o el maletín de un trabajador de la salud. Entonces, ¿cómo se usan? Cuando los objetos y espacios ayudan a entender rutinas y prácticas que las personas no suelen mencionar explícitamente. Entonces, con el maletín de un trabajador de la salud, por ejemplo, podríamos saber si lleva lonchera, si no, si tiene tiempo para leer un libro en su día a día, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría dar información sobre algún fenómeno que queramos estudiar. Conversaciones estructuradas comunitarias, círculos de diálogo, talleres, análisis colectivo de fotografías o textos. Esto cuando se usa, cuando queremos construir conocimiento grupal, ¿no? Fortalecer la voz comunitaria, promover decisiones colectivas. Por ejemplo, en un círculo de conversación para reflexionar sobre la convivencia en el barrio, ¿no? Entonces, claramente esto hace que sea participativo y que entre todos pues se llegue como a esas reflexiones y se haga la recolección de la información por medio del análisis de esas reflexiones que se hacen de manera comunitaria y participativa. Estas entonces son todas las técnicas cualitativas, entonces ya vimos como en grandes rasgos todas las cuantitativas, todas las cualitativas. Recomendaciones generales para las cualitativas se parecen a las cuantitativas. Hay que tener en cuenta consentimientos informados, hay que ver qué tanto se cuenta solamente con el consentimiento informado verbal o si también debemos pedir un consentimiento informado firmado. La escucha es muy importante y yo creo que para estas técnicas cualitativas siempre es importante formarse un poquito para poder tener esta atención a las personas, escuchar sin interrumpir, sin juzgar, este uso del lenguaje sencillo, ¿no? Para que pueda haber una conversación como más abierta, hacer preguntas abiertas que permitan contar experiencias, no preguntas de sí y no, porque esto nos llevaría como a ese contexto de las preguntas cuantitativas. Registrar con cuidado lo dicho, con notas, con diarios de campo, los audios, que realmente es lo que más se utiliza, los audios y los videos, que por supuesto tenemos que tener el consentimiento de las personas. Siempre proteger la confidencialidad y la identidad de estas personas. Promover la participación equitativa evitando que unos pocos dominen. Esto, por supuesto, en el contexto de los grupos focales. Por eso también es muy importante cómo se conforman los grupos focales, ¿no? Si yo voy a hacer preguntas sobre el ambiente laboral, pues tal vez no voy a poner al jefe y al subalterno en el mismo grupo focal. También puedo hacer un grupo focal de jefes, un grupo focal de subalternos y tener como diferentes visiones del problema, ¿no? Y no
pues tener personas que claramente no van a sentir confianza para poder hablar y decir las cosas que quieren. Validar lo comprendido, resumiendo lo escuchado para confirmar. Eso siempre es importante como, tal vez entonces lo que me quieres decir es esto, ¿no? Sin sesgar, por supuesto, sin hacer como análisis que no son, pero sí para estar seguros de lo que de lo que le estamos entendiendo es realmente lo que la persona nos está compartiendo, ¿no? Siguiente. Listo. Entonces hay una cosa así grande antes de volverle a dar la palabra a Darío es, digamos que qué es lo importante, que yo tengo que saber qué es lo que quiero saber de mi comunidad, si lo que quiero saber es en términos de magnitud, si lo que quiero saber es en términos de profundidad del fenómeno. L- Todas estas técnicas son maravillosas. Lo que tengo que saber es cuál es la mejor técnica que puedo usar para responder la pregunta que yo tenga, ¿vale? Entonces esa coherencia entre el tipo de pregunta, el tipo de información que me interesa y la técnica que voy a utilizar. Digamos que eso es como lo más importante. Conocer todas estas técnicas, pero saber que hay unas que me sirven para responder unos tipos de pregunta y otras que me sirven para responder otros tipos de pregunta en términos de los diferentes enfoques cuantitativo y cualitativo. Bueno, adelante Darío, dale. Gracias, doctora Diana. Creo que tenemos una pregunta. Entonces, Dale. espérame que por aquí vi que alguien había levantado la mano. Sí, Jaime, Listo, el señor Jaime. Si quiere, Jaime, le doy la palabra, por favor. muchas gracias. Buenas tardes para todos y disculpen la interrupción. Es muy importante tener en cuenta que no las técnicas todas son iguales para el propósito que uno tiene en cuanto la labor que se va a realizar, ¿cierto? Sí. Y lo que hablaba doctora Su Merced quiere decir que la protección es lo mismo que los datos cuando a uno le van a preguntar su nombre, su cédula, todo esto. La protección de datos era lo que Su Merced decía. Cuando dice la palabra de protección, Ay, muy importante, Jaime, esa pregunta. No, estamos hablando como de diferentes cosas. Hay una primera que es a la que yo me refería y es que a las personas hay que guardarles la confidencialidad, por supuesto. Casi siempre cuando estamos hablando de estas recolecciones, estamos hablando como en unos ámbitos de investigación. Y a las personas hay que decirles que esa información va a estar en el contexto de ese proyecto de investigación y que no se va a hacer uso diferente de de esa información aparte de el que tienen los fines de esa investigación. Entonces, ahí tenemos más bien desde la parte ética que guardar la confidencialidad, es decir, que la persona no quede expuesta. Voy a hacer un ejemplo. Muchas veces preguntamos cosas muy sensibles, ideas suicidas, hábitos en términos de consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Tengo que cuidar la confidencialidad con dos objetivos. Por supuesto, para cuidar a estas personas y que no queden expuestas en ningún nivel, pero además porque si yo les aseguro la confidencialidad, estas personas van a ser menos susceptibles a sesgos y van a tener un poco más de confianza y van a decir la verdad en términos de esto, del consumo, por ejemplo, que son como estas preguntas que son un poco más sensibles. Lo otro es lo de la habeas data, que es que yo sí tendría que pedirles permiso a estas personas para usar información, su información personal, por ejemplo. Pero eso creo que son dos cosas diferentes. Y por supuesto, de las dos hay que dar cuenta en los procesos de investigación, pero digamos que creo que las intenciones son diferentes. Gracias, doctora Diana. Ahora te preguntan que si se puede mezclar un poco lo cualitativo con lo cuantitativo. Sí, es que esa pregunta también muy interesante. Entonces, siempre va a depender de la pregunta de investigación, siempre va a depender de qué es lo que yo quiero saber de mi comunidad. Pero
digamos, si la pregunta de base es, yo quiero saber la prevalencia de una enfermedad, yo quiero saber qué tanto. Ah, no, ya sé que hago solo lo cuantitativo porque no me interesa nada más. Ah, no, yo tal vez no quiero saber lo cuantitativo, sino que quiero saber más bien cuáles son las percepciones que tienen estas personas sobre la lactancia materna, por ejemplo. Ah, no, entonces no me interesa lo cuanti, me voy de una vez a una quali. Pero hay preguntas, a mí me puede interesar combinar las dos, digamos, preguntas y tener investigaciones mixtas. Eso llamamos nosotros a las investigaciones cuando podemos usar técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Entonces, muchas veces lo que pasa es que yo empiezo, por ejemplo, con una encuesta y tengo unos resultados que me llaman tantísimo la atención que yo no me esperaba, de un fenómeno que yo no sabía que existía en esta población y digo, oiga, qué interesante. Más allá de saber que existe, quiero saber por qué existe. Entonces, en ese caso podría usar diferentes tipos de técnicas o de instrumentos en ese caso. Ujú. Muy interesante esta pregunta. Siempre va a depender de lo que yo quiero saber de mi comunidad, pero por supuesto puedo utilizar esa combinación de técnicas e instrumentos. No sé si hay algo más. Listo. No, por ahora no tenemos más preguntas. Vale. Vale. Entonces, ahora les vamos a pedir el favor, vamos a presentar un video. La intención es que no es con el propósito de generar una evaluación del espacio, pero sí que nosotros seamos un poco críticos como auditorio. Es un caso que puede ser muy similar, muy cercano a lo que ha sucedido en nuestras realidades, entonces le vamos a prestar mucha atención. Posterior a presentar el video que está como en un formato tipo podcast, vamos a ir a hacer un cuestionario donde vamos a identificar cuáles técnicas se Ay, presentaron, aguacate, lindo. por qué se utilizaron, para qué se utilizaron, cuál No, fue el ni idea. motivo. Y a su vez vamos a generar una autoevaluación si comprendimos la sesión de hoy, si también somos como creativos, recursivos en determinar qué tipo de técnica se utilizó, cuándo fue mejor utilizar una, cuándo no fue mejor utilizar la otra. Y yo diría que también vamos a responder esas dos preguntas que tuvimos el día de hoy, pero de manera práctica. ¿Listo? Y entonces dura 5 minutos, un poco más de 5 minutos el video. Les invito a que prestemos mucha atención y posteriormente pasamos a diligenciar un cuestionario y vamos a analizar rápidamente esas preguntas y respuestas que dimos como auditorio. ¿Me confirman, por favor, que lo escuchen? Espérenme un Es segundito. ni nada de eso, sino un misterio comunitario que no... Listo. ¿Estamos Hola, escuchándolo hoy todos? vamos a meternos de lleno en un misterio, Sí, pero señor. tranquilos, no uno de crímenes ni nada de eso, sino un misterio comunitario que nos lleva hasta el barrio El Mirador, un lugar donde en su centro de salud estaba pasando algo que tenía a todos desconcertados. Y la pregunta del millón, la que los líderes comunitarios tenían que resolver, era esta. ¿A dónde se habían metido los jóvenes? ¿Por qué de un día para otro dejaron de participar en los programas de salud? La asistencia Miren se había desplomado y nadie entendía muy bien por qué. Bueno, empecemos a desenredar este hilo. Como en toda buena investigación, el primer paso fue tratar de medir el problema. Hacía falta tener un dato duro, un punto de partida para saber a qué se enfrentaban. Y la primera pista, que llegó con las encuestas iniciales, fue contundente. Imagínense esto. Solo uno de cada 4 jóvenes del barrio estaba yendo a las actividades, un número bajísimo que prendió todas las alarmas. El problema era muy real y bastante serio. Y al escarbar un poquito en los registros del centro, aparecieron más detalles. Resulta que la cosa era todavía peor por las tardes. ¿Y a quiénes afectaba más? Pues a los jóvenes que trabajaban o que se quedaban cuidando a sus hermanos. Ya tenían el qué y el quiénes, pero todavía faltaba la pieza más importante del rompecabezas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque claro, los números son geniales para medir la escala de una situación, pero rara vez te cuentan la historia completa. Te dicen qué pasa, pero no te explican el por qué, y para eso había que ir mucho más allá. Así que con estos datos en la mano, la investigación cambió de rumbo.
Era el momento de dejar de lado las planillas y las estadísticas para empezar a hablar con las personas. Había que encontrar las historias que se escondían detrás de esos números. La herramienta elegida para esto fueron las entrevistas en profundidad. La idea es súper simple, pero créanme, muy poderosa. Sentarse a conversar con los jóvenes, sin apuro, con preguntas abiertas y lo más importante de todo, con la disposición de escuchar de verdad. Y en estas charlas, ¡zas!, empezaron a salir los verdaderos motivos. Y no era falta de tiempo ni de ganas. Era algo mucho más profundo. Se sentían incómodos. Sentían que los temas no tenían nada que ver con sus vidas. Algunos incluso habían tenido malas experiencias antes. En fin, había una desconexión total. Pero cuando parecía que ya entendían el problema, una charla con un grupo de madres del barrio le dio un giro de 180 grados a la investigación. El problema no estaba solo adentro del centro de salud, sino también afuera, en las calles. Ya no se trataba solo de las actividades, sino del barrio mismo. Estas nuevas pistas sobre la seguridad llevaron a los investigadores a hacer lo que tenían que hacer, salir a la calle. Si el entorno era un factor clave, tenían que verlo con sus propios ojos. La investigación, digamos, se volvió móvil. Para esto usaron una técnica que se llama observación participante. ¿Qué significa esto en español simple? Pues que dos líderes se pusieron a caminar por el barrio con los jóvenes, no para interrogarlos, sino para experimentar su día a día, para ver el mundo a través de sus ojos. Y lo que vieron fue un baldazo de realidad. No eran miedos abstractos, eran barreras físicas, muy concretas, esquinas oscuras, basura acumulada, canchas deportivas hechas polvo y sí, también grupos de personas que generaban tensión. Eran lugares que en vez de invitarte a salir, te decían mejor quédate en casa. Y para poner todo esto en perspectiva, hicieron algo brillante, un taller de mapeo comunitario. Les pidieron a los jóvenes que dibujaran su barrio, pero no un mapa técnico, sino un mapa emocional. Un mapa que mostraba dónde se sentían seguros y, bueno, dónde preferían ni siquiera pasar. Mientras dibujaban, iban saliendo estas frases, que le ponían voz y sentido a cada línea en el papel. Cada marca en ese mapa representaba una decisión que tomaban todos los días sobre dónde era seguro estar y qué lugares era mejor evitar. Con el mapa del barrio, tanto el físico como el emocional ya sobre la mesa, la investigación entró en su fase final, la más personal, la más íntima. Era hora de escuchar las historias individuales que le daban sentido a todo lo que habían descubierto. Y para eso usaron la técnica narrativa. La petición era muy sencilla. Contadme la historia de la última vez que intentaste participar en una de las actividades. El objetivo no era recolectar datos, sino entender la emoción detrás de la experiencia. Y de esas historias, de esas voces, surgió esta frase. Una frase que fue como un rayo de luz en la oscuridad, porque lo resumía todo a la perfección. No era que no les gustaran las actividades, era que sentían profundamente que esas actividades no estaban hechas para ellos. Un sentimiento de no pertenecer. Y la prueba final, la evidencia visual que terminó de atar todos los cabos, llegó con un ejercicio llamado fotovoz. Les dieron cámaras a los propios jóvenes para que fueran ellos quienes mostraran su realidad. Y las imágenes hablaron por sí solas. Mostraron lo que para ellos era bienestar y con la misma crudeza lo que les generaba malestar. Y así, con todas las piezas sobre la mesa, los números, las entrevistas, los mapas, las historias, las fotos, el misterio de por qué los jóvenes del Mirador no aparecían por el centro de salud, por fin estaba resuelto. El diagnóstico final no podía ser más diferente de la suposición inicial. Se había empezado pensando que era una simple falta de interés, pero las causas reales eran muchísimo más complejas. Un entorno que los hacía sentir inseguros y unas actividades que simplemente no conectaban con sus vidas. Y acá está para mí el corazón de toda esta historia, la lección más importante. El gran descubrimiento no fue por qué se iban, sino cómo traerlos de vuelta. Y la respuesta era que el reto nunca fue convencerlos, sino simplemente escuchar. Y una vez que entendieron esto, el camino a seguir se dibujó casi solo. Ya no se trataba de planificar cosas para los jóvenes, sino de empezar a construir con ellos. El plan era claro. Primero, escuchar. Segundo, adaptar las actividades a su realidad. Tercero, trabajar juntos para mejorar el barrio. Y cuarto, crear desde cero y en equipo nuevos espacios que sí fueran relevantes para ellos. Y cerramos esta explicación con una reflexión.
La historia del Mirador es mucho más que un caso de estudio. Es un recordatorio muy potente sobre el valor de escuchar de verdad para resolver problemas que parecen imposibles. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿en qué otros ámbitos de la vida necesitamos, con urgencia, dejar de intentar convencer y empezar de una vez por todas a escuchar? Listo, cuéntenme antes de pasar al cuestionario, ¿cómo les pareció? Muy lejano a lo que hemos encontrado, por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes en la comunidad. ¿Les pareció cercano? ¿Qué reacciones tienen a través del chat? Antes de pasar al cuestionario, ¿qué les pareció ese pequeño caso? ¿Encontramos cosas que puedan ser eh, cercanas a nuestros territorios, comunidades, a los jóvenes, a nuestros hijos? ¿Lo podríamos utilizar las técnicas hoy o es muy distinto a lo que estamos viendo entre la teoría y la práctica? Entonces aquí leo, por ejemplo, muy cercano, muy real, realidad diaria, ¿cierto? Por ejemplo, a lo que se vive en el territorio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos hubiéramos quedado solo con los datos? Entonces podríamos decirlo en palabras simples como, no es que los jóvenes son flojos y no les gusta participar de actividades, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo, todo lo que pasó de haber incluido a otros actores importantes en la comunidad, como por ejemplo las madres de los jóvenes, o cómo no quedarnos solamente con el dato de no asistencia a lo que sucedía, sino también, por ejemplo, de ir a los distintos lugares, implementar las distintas narrativas de los jóvenes y tomar en cuenta eso para reformular el programa en torno a la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lo que tenía que ver, por ejemplo, con los jóvenes. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El siguiente cuestionario, por favor, van a encontrar un siguiente cuestionario y van a encontrar dos cosas. La primera es que vamos a diligenciarlo de manera muy honesta a partir del análisis que pudimos hacer y eso al final les va a dar un puntaje. El puntaje que va a determinar más o menos cuántas estuvimos bien y cuántas estuvimos mal, pero el interés no es tener mal o bien, no es una nota, no es una calificación, sino que posteriormente vamos a hacer una breve socialización de cuáles fueron las principales respuestas, las principales tendencias y si hay alguna aclaración. Esto para que cobre sentido cuando ustedes empiecen a hacer sus técnicas de recolección de información con sus comunidades, tomen esa decisión si es suficiente una encuesta o si nos toca hacer un grupito focal o si es mejor hacer una cartografía social a partir de lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, les va a llegar un enlace, creo que a través del facilitador Julián, para que ingresen a otro cuestionario. Eh, yo también se los voy a copiar por acá en el chat para que por favor lo tengan en cuenta y vamos a ingresar. Preguntas finales, ¿listo? Van a ingresar, por favor, y lo vamos a empezar a resolver. Nos vamos a dar 5 o 10 minuticos, son las 5:29. Nos vamos a dar 5 minuticos según cómo vayan las respuestas. Son 10 preguntitas muy simples a partir de ese podcast que vimos. Y ya iniciamos con la siguiente parte. Entonces, bien el código QR si alguien se le dificultó a través del enlace para que también lo hagan a través del QR. Van a ingresar, nos vamos a dar 5 minuticos, son 10 preguntitas muy sencillas para que podamos continuar con la última parte de la actividad. Ay, profe, a mí se me había caído el internet un momentico y no vi todo el video. Voy a contestar lo que creo. Juanchi, Listo. Listo, no hay problema. Igual recuerden dos cosas. La primera es que esta clase en su grabación total va a quedar también en la plataforma de aprendizaje. Y segundo, pues tú que no pudiste estar en toda la explicación,
sí que nos acompañes en el cierre para mirar las respuestas, las tendencias y también pues si hay alguna claridad que la podamos ir haciendo muy cercano a lo que vimos en el video y las técnicas que aprendimos el día de hoy. Profe, ¿contestamos primero el force o preguntas finales? Preguntas finales es lo mismo. ¿Listo? El Forms son 10 preguntitas que tenemos a la luz del video que vimos, ¿vale? Listo, gracias. Ay, disculpe, por favor, ¿pueden cerrar los micrófonos? Muchas gracias. Listo, muy bien, vamos 35 respuestas. Sigamos ahí para poder hacer un análisis un poquito más grueso de la respuesta. Mejor tripulación que Entonces, su Salvador, Lorena Cifuentes por y favor, Hernando Espinosa. les pido el favor que revisemos los micrófonos. Por ahora solamente debe estar abierto el mío para que las personas que están respondiendo pues que puedan estar concentraditas. Bueno, entonces hay varios micrófonos abiertos para que estemos pendientes, por favor. Médico, médico, Brian Cornell. Disculpa, ¿tú no los puedes cerrar? No, yo en este momento no. Listo, ya hicimos aquí internamente la recomendación. Pregunta, ¿si les está apareciendo el puntaje después de haber terminado el cuestionario? Sí, Sí, señor. señor.
Ah, bueno, listo. Entonces ahí nos hacemos una idea más o menos de cómo implementamos las distintas respuestas, estrategias que vimos el día de hoy. Listo, vamos 53 respuestas. Creo que esto ya nos da un estimado para empezar a hacer algunos análisis. Entonces aquí vamos a empezar. ¿Qué tipo de técnica usaron los líderes al aplicar encuestas a los jóvenes? Miren que aquí la mayoría puso entrevista narrativa, pero la respuesta correcta era una técnica cuantitativa. ¿Por qué razón? Entonces, pilas acá para que tengamos esa distinción e identifiquemos. Entonces, ¿qué técnica usaron al aplicar las encuestas? Las encuestas ya me está diciendo, cuando queríamos llenar en masa, conocer la cantidad de personas, me está diciendo que es una técnica. Ahí ya me está diciendo el tipo de técnica, que es una encuesta, y me está diciendo específicamente que es de tipo cuantitativo, como veíamos que las encuestas pertenecen a este tipo de técnicas cuantitativas cuando son cerradas, cuando preguntábamos, por ejemplo, si nos imagináramos, ¿usted cuántas veces a la semana va a los talleres que hace el centro de salud? Entonces, sí, era 5 veces que puede ir de lunes a viernes y ponían 2 veces en la encuesta, pues ya me empieza a dar un dato de por qué asisten tan poquitas veces. Entonces, acá la respuesta correcta, técnica cuantitativa, para quien hubiese tenido la inquietud, entonces la técnica es cuantitativa, me está diciendo una vez que es la encuesta, ¿listo? ¿Qué técnica permitió descubrir que la participación disminuía especialmente en las tardes? De la revisión de esos registros y bases de datos, tuvimos una muy buena, 40% de personas que identificamos que era revisión de registros y bases de datos. Acá, ¿qué permitió comprender la entrevista de profundidad en los jóvenes? ¿Cómo vivían y sentían las actividades? Si les gustaban, si no les gustaban, Entraba, poquito tiempo, todo este tipo de cosas. El grupo focal con madres permitió ahorita. participar principalmente. Estaba, mira, mira Antes las de cosas. seguir, veo que Muérdela, muérdela, hijo. la compañera Karen No, Rodríguez recíbeme. tiene el micrófono abierto para que Gracias. por favor lo revise la compañera Karen Rodríguez. Listo. Entonces, el grupo focal con madres permitió identificar principalmente creencias compartidas y preocupaciones grupales. Cuando decían por allá es que salir por la noche es muy peligroso, entonces preferimos que no vayan o ellos prefieren no ir, cosas de ese tipo. Cuando los líderes caminaron con los jóvenes para ver lo que pasaba en el barrio, ¿qué técnica emplearon? Perfecto, observación participante. ¿Por qué observación participante? Porque a la luz de lo que iban observando, iban preguntando, iban ampliando la información en torno a lo que se estaba haciendo. Mire, cada vez vamos subiendo más el puntaje en términos de las estrategias técnicas que se utilizaron. ¿Qué nos permitió encontrar en ese caso el mapa comunitario o lo que denominábamos la cartografía social? Zonas seguras e inseguras señaladas por los jóvenes, que les parecía inseguro, que tenía ciertos códigos a nivel cultural, qué cosas no se sabía del análisis de datos, sino era solamente de las voces de ellas y ellos. Cuéntame la historia de la última vez que intentaste participar en una actividad del centro de salud. Es un ejemplo de técnica narrativa. Si quisiéramos saber por qué es una técnica narrativa, por el tipo de pregunta que me incita, que me busca, que la persona narre lo que siente a la luz de la participación en actividad del centro de salud. Entonces, yo les invito, por ejemplo, una técnica narrativa a pensarla, por ejemplo. Cuéntame, si lo pensáramos, por ejemplo, en niños pequeños, cuéntame cuál es tu lonchera favorita. Cuéntame qué no te gusta que te den de once, ¿cierto? Cuéntame cuál ha sido tu mejor cumpleaños. Cosas de ese tipo que inciten a la narración aplicados desde distintos contextos y demás. Cuando los jóvenes tomaron fotos de lugares que representaban bienestar o malestar que estaban usando una técnica visual, ellos mismos tomaban la foto y sobre eso podían narrar experiencias y eso lo conocemos como fotovoz para tenerlo en cuenta. ¿Qué combinación de técnicas permitió comprender tanto la magnitud como el significado del problema de participación? La mezcla de técnicas cuantitativas y cualitativas. Técnicas cuantitativas como por ejemplo cuando se tomaron el registro de datos y bases de datos
O por ejemplo, técnicas cualitativas como la fotovoz, como por ejemplo lo que tenía que ver em, con los grupos focales de las madres y demás. ¿Qué hicieron, digamos, estos líderes comunitarios? ¿Qué recomendación se puso en práctica cuando ellos resumieron lo que entendieron y preguntaron si era correcto? Entonces, validar lo comprendido. Listo, entonces, si nos dimos cuenta de manera general, estamos muy cercanos a la respuesta. Entonces, quisiera saber, antes de terminar, cuáles fueron sus puntajes, cómo les pareció la actividad. Entonces, ahí en el chat me gustaría que escribieran qué puntaje tuvieron y cómo les pareció la actividad, si es replicable, si es realizable, si la pueden hacer en distintos escenarios o si está muy distinta a la realidad de cada uno de ustedes. Entonces, quedo atento al chat a ver qué opiniones tienen. Listo, entonces tenemos puntajes por encima de 5, 8, 7, 8, 7. Puntaje 5, yo creo que para un tema, digamos, tan amplio, un puntaje de 5 para arriba, de 5 a 10, ya nos dice que una buena comprensión. Igual, este tipo de actividad la seguimos colgando para que ustedes las puedan revisar. Listo. Muy interesante para realizar en la comunidad, 7 de 10, muy buenos puntajes. Vale la pena el diálogo y la comprensión de los asistentes, chévere. Entonces, si bien es una audiencia grande, eh, entonces, a pesar de que es una audiencia grande, dense cuenta que estamos permanentemente participando todos. Entonces, estos ejercicios precisamente lo que buscan es que ustedes también tengan una participación permanente y activa en todo el ejercicio. Es replicable y útil, súper interesante, está bien para ponerlo en práctica en el territorio. Listo. Entonces, no sé si la doctora Diana quisiera agregar algo antes de terminar la sesión. No, no, yo creo que es simplemente como volver a recalcar la importancia entre la coherencia entre lo que queremos saber de nuestra comunidad, de nuestro contexto, de nuestro entorno y la técnica que debemos utilizar. Creo que eso es lo importante para recalcar en este momento. Listo. Entonces, no sé si alguien a través del chat quisiera agregar algo, alguna pregunta, alguna observación de la clase que tuvimos el día de hoy. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, observaciones. Hola, hola, yo quiero preguntar, por favor. Sí, ¿Me escuchan? Sí. sí, Adriana. Bueno, muchas gracias. Ve, lo que pasa es que yo en mi territorio necesito ir a hacer un trabajo de campo también para recolectar datos, para mirar, hacer una feria de servicios. Entonces necesito hacer una encuesta, por eso le preguntaba lo de cuantitativa y cualitativa, porque yo había pensado en una encuesta, pues en mi poco conocimiento que tenía hasta hoy, que gracias primeramente a Dios y luego a ustedes, entendí un poquito más. A ver, yo quiero saber las necesidades de la comunidad en cuanto a los servicios que quieren, que necesitan en los servicios de salud. Yo había pensado en una técnica cuantitativa, de decir, por ejemplo, cuántos son, cuántos ancianos, qué servicios de salud tienen, si tienen, en este caso, CISBEN, si tienen cosas así, era lo que yo había pensado. Si Sí. estoy en lo correcto, ¿me sirve una técnica cuantitativa? Listo. Entonces, la recomendación es, primero, esto es como un esbozo inicial de lo que es, digamos, la recolección de información, tanto cuantitativa como cualitativa, pero apenas ustedes ingresen, van a tener una guía, específicamente, como decía la doctora Diana, que les va a permitir como flexibilizar un poquito esas técnicas
una guía específica, por ejemplo, cómo montar una entrevista, cómo montar una encuesta. Entonces, eso de manera operativa es la primera respuesta. Lo segundo, como lo veíamos incluso en el video, tú puedes iniciar con una encuesta. Puedes iniciar, por ejemplo, con una encuesta de preguntas cerradas, como cuáles son los servicios que más se utilizan. Ejemplo, odontología, radiología, psicologías y en general. Eh, sobre eso empezar a identificar cuáles, eh, eh, empezar a identificar las percepciones sobre por qué se usan unos servicios más y por qué otros no se utilizan. Eh, Ahora apaguemos los micrófonos. Creo que María Doctor, Eugenia tiene el micrófono perdón, encendido. doctor, sí. Sí, porfa, Entonces, María Eugenia, porfa, porque no estoy entendiendo lo que el doctor me está explicando. Perdón, María Eugenia, ciérralo, por favor. listo, creo que ya. Entonces, podemos iniciar con una encuesta y a la luz de las necesidades podemos complementar otra técnica de recolección de información cualitativa a la luz de esos resultados. Eso sería, digamos, como un enfoque mixto que inicia con una encuesta y a la luz de esos resultados vamos a indagar para comprender un poco más los fenómenos. Entonces, por qué los adultos mayores asisten a las citas de medicina general, pero ¿por qué no se toman el medicamento? Es que no hay, no les gusta reclamarlo, no les gusta el mareo que les da por la mañana. Eso nos permitiría profundizar, porque, por ejemplo, si encontramos que no les gusta el medicamento, porque no les gusta tomar pastillas, entonces eso nos está indicando a futuro que hay que crear una estrategia de educación para la salud de lo importante que es tomar, digamos, el seguimiento, la herencia farmacológica para profundizar, por ejemplo, una estrategia de educación para la salud. Entonces, primera inquietud, pues primero felicitarte de que ya estés intentando unirlo a tu contexto, digamos, profesional, comunitario y demás. Y sobre eso que identifiquemos en esa encuesta que tú ya vienes planeando, vienes pensándote, cómo podría complementarse también con una técnica de nivel cualitativo o incluso varias. Entonces piénsalo ahí y lo vamos a ir profundizando desde diciembre hasta enero del próximo año. ¿Listo, Adriana? Vale, ¿Respondí muchas tu pregunta? gracias. Sí, sí, completamente. Gracias, doctor. Listo. Entonces, faltando 10 minuticos, vamos a mirar si hay alguna pregunta. Listo, no, ninguna pregunta. Queda el video, el cuestionario de creencias. Listo. Si en la grabación queda el video, el cuestionario que diligenciamos y los resultados. Sí, sí, sí. Digamos que ahí, aprovechando el uso de la plataforma, podemos subir la presentación, subimos el video que utilizamos el día de hoy. También muy chévere que lo empiecen a utilizar con sus territorios, con el grupo de profesionales, de líderes y a su vez ese cuestionario para que también lo repliquen y lo puedan utilizar. Listo. Vale, entonces que sea un compromiso, un acuerdo de voluntades, utilizar este tipo de materiales también con los líderes comunitarios y demás. Listo, entonces no siendo más, faltando 10 minuticos, damos cierre a la sesión, si no tenemos más preguntas, y ya quedaríamos pendientes a subir este material. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Esperamos que vayamos con preguntas, pero también sobre todo con ideas de lo que podemos hacer con nuestras comunidades. Recuerden Muchísimas gracias, asistencia. bendecida noche para todos. Muchas gracias, feliz tarde. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, buena noche. Muchas gracias, muy interesante. Listo, gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, profe. Mil Listo, gracias. Feliz vale. tarde. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues yo quiero preguntar otra cosita. Es que en las últimas técnicas que vi, como de la Muchas gracias, observación, muy amable. como Sí, de la observación, como digamos, como decía, en una sala de esperas,
cuando estaban explicando las últimas técnicas en la cualitativa, sentí, y me corrige si en mi sentir no tiene nada que ver, que va como más dirigida a ese tipo de técnicas como a los psicólogos, ¿no? Porque digamos, como ya digamos, yo trabajo desde la parte nada más comunitaria, pues creo que a mí me quedaría un poco difícil mirar las expresiones y poder leer ese lenguaje de expresiones en las personas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Importantísimo, por ejemplo, las técnicas cualitativas nacen de enfoques desde la sociología y la psicología. Entonces, sí, en un primer momento podría hacerse esa interpretación, pero, por ejemplo, cuando uno no tiene como tanta experiencia en técnicas cualitativas, lo que puedo hacer es utilizar guías que ya existan de que uno podría observar por distintas categorías para no tener, por ejemplo, ese sesgo de como una carencia a nivel, digamos, de que debería observarse a nivel psicológico y demás. ¿Qué dicen las guías, por ejemplo, de observación? Una categoría puede ser el territorio. Entonces, por ejemplo, se podría mirar en el territorio si hay, por ejemplo, si hay luz, si hay agua, si hay fuentes contaminantes. Otra categoría puede ser, por ejemplo, eh, cómo se visten las personas, cómo están las pautas de aseo, y eso hay guías específicas que uno podría utilizar y adaptar según las necesidades, para no crear, digamos, ese sesgo o estar tan abiertos a qué es lo que debe observar. Uno puede utilizar guías que ya en la siguiente guía de aprendizaje van a tener algunas como preguntas orientadoras de qué es eso específico que debería observar para no dejarlo tan abierto a eso que yo pretendo identificar. ¿Listo, Adriana? Sí, señor, gracias, doctor, muy amable. ¿Listo? Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los participantes. Entonces, ya con esto damos finalizada la sesión. Qué pena, profe. Es que yo la clase pasada no pude asistir porque estaba enferma. Al fin los grupos ya los organizaron, porque es que no me he podido contactar con la Secretaría de Salud de Cali. Listo. Yo no puedo resolver esa pregunta porque no sé actualmente cómo se ha dado como el nivel de organización, pero la voy a dejar, digamos, acá, la voy a remitir al grupo de guía para ver si, por ejemplo, la No, respuesta. qué pena, no le escucho. No le escucho. Espere. ¿Que lo va a remitir a dónde, profe? Al grupo de personas que están encargadas del seguimiento, yo ya dejo aquí tu nombre, Yurani Varela, Sí, para señor. que te den una respuesta oportuna, ¿vale? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Yurani, Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche para todos. Bueno, Ya, muchas gracias y feliz tarde. hasta gracias. luego. Yurani, mira, yo también soy de aquí de Cali y resulta que yo le dirigí la pregunta porque la vez pasada comentó el profesor que ya en cuanto a Cali, ya desde la Secretaría de Educación, perdón, de Salud, como ellos sabían cuáles personas habían inscrito, entonces que ellos podían de repente organizar los grupos. Yo le pregunté a la que me inscribió a mí y dijo que iba a remitir esa pregunta para poder como mirar ahí, si quieres, eh, pues no sé clase o cuándo, si quieres anota mi número, ya te lo escribo acá abajo, recógelo Sí, sí, y por favor. Listo. Muchísimas gracias. mira, ahí te lo envié. Adriana, listo, bueno, feliz Muchas noche. gracias, Adriana. Gracias. Vale, me escribes, por favor, chao. Listo. Hasta luego.